Hola chicos, buenas tardes. Vamos a hacer el resumen de la clase del día de hoy, que fue nuestra última clase de la semana para cerrar el tema de los ángulos. Entonces, nuestra clase del día de hoy nos dedicamos a la siguiente parte de la clasificación de ángulos. Estamos ubicados aquí en nuestro libro de texto, en la página número 14. ¿Sí? Entonces, aquí en la página número 14, donde pues nos encontramos con los ángulos y vamos a ver las relaciones entre ángulos y tres clasificaciones que radican a partir de aquí. Entonces, la primera clasificación que tenemos es la clasificación de los ángulos según la suma de sus medidas. Entonces, aquí nos vamos a encontrar con dos tipos de ángulos, que es los ángulos complementarios y los ángulos suplementarios. Los ángulos complementarios son aquellos en la que la suma de sus medidas debe dar exactamente 90 grados. Por ejemplo, aquí tengo estos dos ángulos, uno que mide 40 y el otro que mide 50. Estos dos ángulos corresponden a ángulos complementarios, ya que si los sumamos nos da 90 grados. Esa es la característica fundamental. Por otra parte, tenemos los ángulos suplementarios, que corresponden a aquellos ángulos cuya suma de sus medidas nos da exactamente 180 grados. En este caso, pues aquí tenemos un ejemplo. Si tenemos un ángulo de 40 y un ángulo de 140 grados, como se muestra aquí, la suma de sus medidas nos daría un ángulo suplementario, ya que da exactamente 180 grados. Esa es la primera clasificación que trabajamos hoy. La segunda corresponde a la clasificación según su posición. Entonces, en este sentido, tenemos tres tipos de ángulos, que son los ángulos consecutivos. Su característica fundamental es que tienen el mismo vértice y comparten una semirrecta, es decir, uno de sus lados lo comparte, pero no tienen en común ningún punto de su interior. Entonces, más o menos, los ángulos consecutivos pues los trabajaríamos más o menos tendrían una forma así. Tendríamos este tipo de ángulos en el que el lado común, este sería nuestro lado común o semirrecta común, y comparten un vértice, ¿sí? Pues consecutivo también, si significan palabras comunes, sería como el que sigue. Entonces tendremos aquí el vértice común y un lado común. ¿Listo? Esa es la característica como fundamental de este tipo de ángulo. Luego tenemos los ángulos adyacentes. Su característica es que son ángulos que están uno al lado del otro también, pero aparte de ser consecutivos, sus lados no comunes forman una línea recta. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo este tipo de ángulos, entonces este ángulo y este ángulo serían adyacentes, ya que tienen un vértice común y sus lados opuestos, que sería este lado y este lado, forman una línea recta. Además de eso, son consecutivos, como lo dice aquí, porque pues comparten un lado también. Entonces, características del adyacente: vértice común, comparten un lado, pero los lados que no comparten forman una línea recta, como lo estoy señalando aquí. ¿Listo? Y finalmente, dentro de esta clasificación, según su posición, tenemos los opuestos por el vértice. Los opuestos por el vértice son aquellos ángulos, pues aquí en el libro nos los definen que como dos ángulos son opuestos por el vértice si comparten su vértice y sus lados, y si los lados de uno forman dos rectas con los lados del otro. Más o menos, o palabras más, palabras menos, voy a intentarlo mostrar por acá. Tendremos dos ángulos opuestos. Por ejemplo, este ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice, ya que el vértice pues lo encontramos, el vértice sería este punto de unión. Este ángulo llamémoslo alfa y este llamémoslo beta. Entonces, alfa y beta son opuestos por el vértice porque comparten el mismo vértice, y si vemos, pues uno está más o menos al frente del otro. Si pusiéramos otro ángulo por aquí y otro ángulo por aquí, estos dos ángulos también serían opuestos por el vértice. ¿Listo? Bueno,
Después de esta parte de la clasificación según su posición y según la suma de sus medidas, pasamos a trabajar la parte de los ángulos determinados por rectas paralelas y una secante. Rectas paralelas y una secante. Entonces, aquí encontramos en el libro, esta es la página número 16, van a encontrar cada una de las clasificaciones o cada uno de los nombres que reciben este tipo de ángulos. Lo repasamos en clase. Les dije pues que la información estaba en el libro, no era necesario que copiaran toda esta. Entonces tenemos los ángulos colaterales, que son aquellos que están al mismo lado de la secante. Bueno, recordarles, chicos, para los que de pronto no lo tienen muy claro. eh, estas dos que voy a señalar aquí serían las paralelas. Y esta que tengo por acá, la que las atraviesa, sería la secante. ¿Listo? Entonces tengo dos ángulos colaterales, son aquellos que sus ángulos están, o todos los ángulos son colaterales y están al mismo lado de la secante, como estamos observándolo aquí. ¿Listo? Tenemos luego los ángulos internos, que son aquellos que están por dentro de las paralelas, como nos lo señalan acá. Los ángulos externos que están por fuera de las rectas paralelas, como las tenemos acá. Los ángulos alternos internos, que serían que está cada uno a lados diferentes de la secante, pero están adentro de las paralelas, como lo estamos observando aquí. Lados opuestos, pero dentro de las paralelas. Los alternos externos, sería lo contrario del anterior, están a lados opuestos, pero ahorita por fuera de las paralelas. Y los ángulos correspondientes son aquellos que están al mismo lado de la secante, pero uno es interno y el otro es externo. Uno es interno, el otro es externo. Uno es interno y el otro es externo, pero siguen estando al mismo lado de las paralelas. ¿Listo? En nuestra clase del día de hoy desarrollamos esta actividad que ya la vamos a mirar juntos, pero también es importante, revisamos esta parte que es la parte de las propiedades. Aquí hablamos de la palabra congruente, que definimos congruente, que el símbolo es más o menos así, como que la medida de los ángulos sea igual. ¿Listo? Entonces, dos ángulos son congruentes, es decir, miden lo mismo cuando son alternos internos, como por ejemplo todos los que tenemos aquí. Son alternos internos, entonces en ese caso los ángulos perdón, los ángulos alternos internos en esta gráfica, perdón, serían solamente 6 y 3, que corresponderían a este ángulo que tengo aquí y a este ángulo que tengo aquí. Serían alternos internos, por lo tanto, miden lo mismo. Si, por ejemplo, este midiera, no sé, 30 grados, este también tiene que medir 30 grados. ¿Listo? Esa es una de las primeras propiedades que nos determinan las rectas paralelas y las secantes. Por acá tenemos la propiedad número 2, que sería que los ángulos alternos externos, que sería en este caso este 1 y este 8, también son congruentes. ¿Listo? Y finalmente tenemos la propiedad número 3, que nos dice, que los ángulos correspondientes, como el 5 y como el 7, también son congruentes, es decir, miden lo mismo. Si este mide 120, este 7 también mide 120. Esa fue pues la clase del día de hoy. Trabajamos esta actividad que los invito a que la revisen. Esta actividad, ángulos formados por paralelas y secantes, las trabajamos en clase pues a manera de participación. Se trata como de ir arrastrando pues cada uno de los ítems que tenemos aquí. Por ejemplo, el ángulo 1 y 2 serían opuestos por el vértice, los llevamos hasta allá. El ángulo 2 y 5, que tenemos estos que están aquí, serían alternos internos, ¿sí? Y así sucesivamente, pero los invito a que la hagan. Luego le dan aquí como en el chulito para que les miren si les quedó buena o mala. Es como una prueba para ver si entendimos como lo que se trabajó en clase. Aparte de esto, para los que de pronto no estuvieron en clase, los apuntes tomados por ustedes fueron subidos a Classroom en una pestañita que se llama Actividad, ángulos formados por dos paralelas y una secante. Allí cada uno de ustedes subió sus apuntes, es decir, la fotico de los apuntes que estuvimos trabajando en la clase.